Tolerancia cero con los terroristas y actos desestabilizadores. Así lo deja en claro Irán, estipulando que no tiene ninguna restricción para defender sus intereses nacionales, otorgando una fuerte respuesta a cualquier amenaza. Y eso es lo que ha demostrado la nación persa luego de que el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica destruyera las bases del grupo terrorista Daesh en Siria y también sedes de la agencia de espionaje israelí, el Mossad, en la región del Kurdistán iraquí. Esta ofensiva fue una venganza a los recientes atentados terroristas que sufrió la ciudad iraní de Kermán el pasado 4 de enero. Así los hechos. Vamos a contextualizar en primer orden y luego pasaremos al análisis acá en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. رأس 12 الحمدلله همه کاران با موفقیت انجام شد. Irán activó su represalia. 24 misiles dirigidos hacia elementos terroristas y de espionaje. Se trata de la venganza por los 94 civiles asesinados en los recientes atentados terroristas en Kermán, atribuidos por Daesh al sur del país persa. Así lo señala el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک عملیات ترکیبی در پاسخ به جنایات گروه‌های داعشی تکفیری که عده کثیری از هموطنان ما رو در کرمان به خاک خون کشیدن توانستن از جنوبی ترین نقطه کشور از فاصله 1300 کیلومتری یکی از مقرهای مهم گروه‌های تکفیری رو در منطقه تحت اشغال گروه‌های تکفیری در ادلب مورد اصابت قرار بدن. Los misiles Heibar Shekan, entre otros, de alta precisión y balísticos, desarrollados por la República Islámica, fueron lanzados desde la provincia sureña de Juzestán hacia las posiciones del grupo Takfiri en Idlib, en Siria, mientras otros misiles se activaron desde Kermanshah y Azerbaiyán Este, en Irán, para impactar las sedes de la agencia de espionaje israelí Mossad en Erbil, la capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí. El comandante de la División Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, general de brigada Amir Ali Ajizadeh, puntualizó que esta ofensiva antiterrorista destruyó tanto la base como el equipamiento avanzado del Mossad que allí se encontraba. El sitio fue uno de los 4 centros de espionaje atacados y destruidos en los últimos 100 días por el Frente de la Resistencia e Irán. یک ساختمانی بود که به ظاهر ویلاست ولی همینطوری که بعد از حملات نشون میده یک ساختمان مستحکم بتونی، یک دژ مستحکمیه که از اینجا استفاده میکردن هم برای کارهای جاسوسی هم عملیات‌های ویژه‌ای که در داخل ایران انجام میشه برای ترور. Desde el Departamento de Estado de Estados Unidos se califica como temeraria la ofensiva iraní. A la par, desde Teherán, el titular de la defensa reafirma el respeto a la soberanía e integridad territorial de sus países vecinos, pero advierte que Irán responderá a cualquier acción que comprometa su seguridad. این دفاع مشروعی هستش که این حقش رو ما داریم. اگر از هر ناحیه مورد تهدید واقع بشیم بایستی از تمامیت ارضی کشورمون، منافع ملیمون و مردممون حفاظت کنیم. حتما عکس‌العمل نشون میدیم اگر تهدید بشیم. Desde la Cancillería persa se reitera su legítima defensa y el combate al terrorismo en el marco de cooperaciones conjuntas a nivel regional e internacional.
La República Islámica de Irán siempre apoya la paz, la estabilidad y la seguridad en Asia Occidental y respeta la soberanía nacional e integridad territorial de los países. Sin embargo, no dudará en usar su derecho legítimo y legal a adoptar medidas disuasivas contra aquellos que amenazan la seguridad nacional, a defender la seguridad de sus ciudadanos y a castigar a los criminales. El presidente del país, Seyed Ebrahim Raisi, agradeció a la fuerza élite de Irán por sus acciones para promover la paz y seguridad regionales. Así las cosas, así el contexto. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Vamos a presentar rápidamente a nuestros expertos en la materia. Hoy estará con nosotros José Antonio Alcaide, analista político militar retirado. Nos acompaña desde Madrid, España. Y también nos va a aportar en el análisis Martín Pulgar, analista internacional, experto en geopolítica y filosofía de la guerra desde Caracas, Venezuela. Ya están conectados con nosotros, les damos la bienvenida rápidamente. José Antonio, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues estupendamente, además en muy buena compañía con Dani, con Martín y sobre todo con nuestros televidentes, que son muy importantes. Así es, y más en este tema de hoy que concentra tanto enfoque militar y geopolítico, así que qué bueno contar contigo. También qué bueno contar con Martín desde Caracas. Te saludo enormemente, Martín. Bienvenido como siempre. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de conversar un tema también con muchas aristas y mucha polémica también de lo que significa, ¿no? Así es. Si me permite, Martín, yo voy a iniciar con José Antonio y vamos a partir, José Antonio, del enfoque militar, ¿no? Tras los atentados, recordemos, al sur de Irán, empezando el año, la República Islámica juró venganza. ¿Cómo enmarcamos estos golpes al terrorismo de Daesh y al espionaje de Israel en Idlib y Erbil de los misiles iraníes en un momento ya de por sí tenso y de estallidos en la región? Bueno, lo primero muy importante es decir algo que está sucediendo desde hace muchos años, más o menos desde mitad del siglo XX, en los cuales ya no existen esas guerras de trincheras, ya no existen esas líneas definidas de fronteras como existían, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial o incluso en la Segunda. Esto beneficia a los que no juegan limpio en la guerra, porque ha habido siempre unas normas, ha habido siempre unas reglas que, si bien no eran respetadas al 100%, procuraban ser respetadas. La guerra era una cosa de caballeros. ¿Qué sucede? Pues que desde que la guerra está dominada por gente como el Mossad, pues la situación se complica. Y se complica porque aparecen los grupos terroristas. Los grupos terroristas que oficialmente son de una cosa, pero realmente son de otra. Y aquí ha quedado muy claro. Ha quedado muy claro quién ha creado el Daesh, hace ya mucho tiempo que lo sabemos, quién maneja el Daesh y cómo se utiliza. El Daesh siempre aparece cuando se necesita que haya una salsa en esta comida que la revuelva, que la estropee. Pero creo que en legítima defensa, Irán ha hecho lo que debieran de hacer muchos países, como por ejemplo el mío, cuando han sido atacados por terroristas, y más sabiendo perfectamente esos terroristas quién les protege, quién les paga y quién les pone en situación. Y el terrorismo del Daesh reaparece exactamente cuando le viene estupendamente bien al Mossad y cuando le viene estupendamente bien a sus amigos de Wall Street. Ese es el verdadero problema. Por eso yo estoy muy contento de que se haya tomado una decisión como la que se haya tomado y que se haya hecho lo que se ha hecho, porque reafirma aquello de, bien, usted me puede golpear, me puede dar una patada por debajo de la mesa, pero yo le voy a devolver a usted una bofetada, que es lo que usted necesita, una buena bofetada. Y creo que ha sido el momento oportuno para que dejar muy claro dónde estamos cada uno, porque Estados Unidos ya no es el Estados Unidos de 1990 o del año 2000.
ya no tiene ese poderío. Y el Mossad ya no tiene el apoyo que tenía. Y es conveniente hacer valer cada uno lo que... Así es. Irán es muy importante. Y también, y con esto termino, es muy importante la acción militar llevada. Hay que estudiar muy claramente de dónde han partido esos misiles y a dónde han ido. Primero, han partido de sitios lo suficientemente alejados como para ser difícilmente interceptados en el principio de su vuelo. Ya es muy difícil cuando ya están volando. Segundo, sabían perfectamente dónde iban. Eso significa que Irán dispone de una excelente capacidad de inteligencia militar. José Antonio. Y tercero, han hecho lo que tenían que hacer. Ya voy a ir a ese punto, por eso te interrumpo, para no adelantarnos, porque justo esa es una de las interrogantes claves para nuestra audiencia, el tema de la distancia y de cómo estos misiles pues llegaron desde Irán hasta estos puntos en particular. Voy antes con Martín. Fíjate que, Martín, José Antonio mencionaba algo, la legítima defensa, y no es la primera vez que Irán pues defiende su derecho legítimo a la defensa y disuasión contra todo aquello que atente con su seguridad nacional e incluso hasta la seguridad regional. Por ello te pregunto, más allá del cuestionamiento que pueda venir desde Washington, que ya vino, de hecho, ante tales ofensivas, ¿está bien sustentado el accionar de la Fuerza de Élite de Irán en el actual panorama regional? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, aquí hay varios elementos también que tomar en cuenta. Por supuesto que aquí hay una acción ejecutada a través de esta especie de nuevos tipos de guerra, ¿no? Que ya lo describía, que es el uso de grupos terroristas, digamos, la ruptura de un Estado contra otro, sino la instrumentación de estos grupos violentos que pusieron un atentado en Irán. Hubo unas consecuencias, fallecidos, heridos a principios de enero, y después un grupo terrorista que queda siempre claro que de dónde fue su origen, quién lo creó, quién lo manipula y quién lo financia, ¿no? Que tiene que ver con una instrumentación del uso de esta guerra asimétrica o estos instrumentos no convencionales por parte de Occidente y de Israel para golpear a sus enemigos estratégicos. Entonces se da esto y se da una respuesta que tiene que darse en función también de la amenaza que significan para Irán, y se da en un elemento extraterritorial. Por supuesto, uno puede pensar que es preferible que no se dieran unos escenarios como estos, donde no se utilizara el teatro de operaciones de otros países y que se usara las negociaciones o la cooperación, etcétera. Pero hay que aquí también entender el factor distorsionante de lo que significa la presencia de Israel, la presencia de los Estados Unidos, para desequilibrar la soberanía de los estados en el Asia Occidental y buena parte del mundo, que ha sido que el objetivo central de los Estados Unidos en este momento es la disminución de las capacidades soberanas de los estados. Creo que hay que abrir un compás, por supuesto, para que los liderazgos regionales, los liderazgos globales que adversan buena parte de este ejercicio de dominio norteamericano, también fuercen a una capacidad de el aumento de la soberanía de los estados que permita que Irak pueda ir también contra estos grupos que penetran en sus territorios, que controlan a veces a la sombra, digamos, a veces en contra de la soberanía del Estado iraquí, y que obligan a Irán a actuar de esa forma. Ojalá que pudiéramos construir un espacio de alianza donde se pudiera cooperar para evitar el uso de ese tipo de fuerza, pero hay que actuar porque si no la amenaza contra Irán se acrecienta, ¿no? Y hay un elemento disuasivo, el uso de la fuerza, la capacidad de medios que uno pueda tener, que un país pueda tener, pero también la capacidad de hacer usada esa fuerza. La situación tiene los dos elementos, el elemento de tener el poder para tener el poder militar, los medios militares, pero también que quede claro que tengo la voluntad de usarla en función de que no se repita un acto como lo que sucedieron contra Irán a principios de este mes.
De hecho, ha sido numerosos análisis con ustedes mismos acá sobre esas capacidades de disuasión de Irán y la producción nacional de todos estos misiles. Y ahora, fíjense, estamos analizando cómo han sido llevados a la práctica, pero sobre todo el motivo que ha hecho que Irán pueda utilizar de esta tecnología propia y hecha en casa. Rápidamente, José Antonio, voy contigo. ¿Qué mensaje, y justo ya de alguna manera lo introducías en el apartado anterior, por ello me adelanto y te pregunto, ¿qué hay de ese mensaje subyacente en estos dos puntos? Lo primero, los misiles de fabricación nacional iraní, como el Heibar Shekan, lanzados a los dos territorios en cuestión, pero sobre todo el segundo elemento, la distancia alcanzada por el misil desde Juzistán, en Irán, a Idlib, Siria. Y fíjate que si lo vemos en el mapa, que de hecho lo tenemos acá en nuestro wall, quizás habla por sí solo ese mapa. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, lo primero es afianzarse en una postura. Yo tengo mi material, yo fabrico mi material y no dependo de nadie. Es decir, Irán ahora mismo tiene una capacidad propia de fabricación, de mantenimiento y de utilización que ya pone en guardia a sus enemigos. Ese es el punto número uno. Pero el punto número dos es muy sencillo. Es lo que tú decías. Coges un mapa, coges el típico compás que dispone de medidor de distancias, clavas la punta del compás de donde han salido los misiles y haces un giro, un círculo. Y si eso lo han hecho los analistas militares estadounidenses e israelíes, se les tienen que haber puesto los pelos auténticamente como escarpias, porque ahora mismo Irán está capacitado, primero porque tiene los misiles y los puede usar, y segundo porque el alcance de esos misiles le permite controlar no solo Irán, sino prácticamente Oriente Medio, la zona centro-sur de Oriente Medio, la península arábiga y Asia Central, y por supuesto todos los trozos, todas las partes de mar que se introducen al norte, al sur, etcétera. Eso significa que en un momento dado, cualquier ataque a Irán, Irán puede responderlo, porque Irán, yo estoy completamente convencido que lo que ejerce es su defensa y no otra cosa, pero Irán puede defenderse, y puede defenderse contra cualquier ataque que parta bien desde el otro extremo del Sinaí, bien perfectamente desde el sur de Turquía, bien desde el mar Caspio, desde cualquiera de las dos orillas, y bien desde la península arábiga, lo cual tiene que hacer de pensar a sus enemigos que antes de hacer algo tienen que tenerlo muy, muy bien asentado. Tiene que pensárselo. Porque la respuesta va a ser inmediata. Yo no creo que nadie de las personas que dirigen Irán les tiemble el pulso para defender al pueblo iraní. Y esto me lleva a preguntarle a Martín precisamente, ¿no? Si quizás con todo lo que estamos viendo y uniendo los últimos eventos en la región, que vaya que ha iniciado el año bastante caliente aquí en Asia Occidental, Martín, si tomamos en cuenta la actuación reciente de Estados Unidos y esa pequeña coalición contra Yemen, los ataques de la entidad sionista pues a Siria y al Líbano, y por supuesto el escenario de limpieza étnica en Palestina, ¿no? ¿Crees que puedan lograr penetrar ese adversario, el blindaje que Irán tanto ha venido sembrando y llevando a la práctica de la seguridad regional, sobre todo tomando en cuenta ese eje de la resistencia que hoy más que nunca su papel es vital en la región? Sí, bueno, por supuesto que hay elemento militar que es clave también, que es la capacidad de impedir el acceso o por lo menos ponérselo difícil a los adversarios de Irán de Irán y de la coalición y de los aliados en función de esta alianza antioccidental, porque de alguna manera, o antiestadounidense, que sería la expresión más clara, porque de alguna manera hay una capacidad militar para impedir el ejercicio de fuerza o la respuesta de fuerza o la acción de fuerza por parte de Estados
Estados Unidos en este teatro de operaciones. Pero por supuesto aquí hay que complementarlo siempre con el elemento político y el elemento diplomático, también para tratar de evitar un ejercicio de escalamiento que nos lleve a unas consecuencias impredecibles, con la suma de más actores y más complicaciones en función de buscar elementos negociados, ojalá que se pueda, y que permitan una salida de paz o de negociación en torno a los conflictos, que son múltiples, pero que están íntimamente interconectados, y que tiene un actor que interviene y que los calienta cada vez más sin buscar ningún tipo de solución, que es los Estados Unidos, por supuesto, y sus aliados. Entonces, por supuesto, hay la capacidad militar, ciertamente Estados Unidos tiene una capacidad militar de poder romper algunos elementos de estos escudos que está construyendo Irán y que ha ido construyendo, pero cada vez el uso de nuevas tecnologías y nuevos medios y de tecnología propia cada vez se le hace más complicado. No podemos negar el poder militar que tiene los Estados Unidos, pero tampoco podemos negar el esfuerzo importante que ha hecho Irán para fortalecer su capacidad defensiva, su capacidad de impedir el uso de tecnología que también le niegue el acceso a los Estados Unidos a estos espacios que no son sus espacios. Sencillamente el ejercicio imperial no debería estar en ese esfuerzo, y si fuera una potencia responsable a nivel internacional, buscaría los mecanismos de pacífico y de negociación para buscar acuerdos que busquen soluciones a los diferentes problemas en la región. Lo hemos visto allí, la ausencia de ello, pues con el genocidio en Gaza. Rápidamente, José Antonio, estamos en la recta final. ¿Cuánto crees tú que va a impactar o debilitar o mejor aún disuadir, ¿no?, esta ofensiva de Irán a dos de los más señalados enemigos, adversarios regionales, el Daesh y por supuesto el espionaje del Mossad y sobre todo la maquinaria detrás de? Bueno, lo primero, felicitar el maravilloso y acertadísimo diserto que ha hecho Martín. Creo que lo ha dicho perfecto y ha dado en el clavo. Lo segundo, yo entiendo que ellos están apretando, ellos están en este momento apretando, tratan de, digamos, acogotar a Irán, de decir, nosotros tenemos aquí la potencia y podemos hacer lo que queramos, pero precisamente esto que ha sucedido les va a hacer de replantear muchas cosas, y entiendo que no a muy largo plazo van a empezar a buscar, tanto Estados Unidos como Israel, la posibilidad de aflojar la situación, de no buscar un enfrentamiento, porque lo cierto es que yo creo que el Daesh ahora mismo está descabezado y puede tardar muchos meses en volver a ponerse en marcha, y el Mossad está superado por las circunstancias. Claro. Y reconstruir lo que el Mossad tenía organizado en la zona también va para muchos meses, con lo cual están en una inferioridad de inteligencia y también en una inferioridad en cuanto a acciones concretas, que va a hacer que la situación sea quizá más liviana, afloje un poquito y indiscutiblemente busque en la mesa de negociaciones, no directamente, porque Estados Unidos e Israel no se van a bajar nunca de su posición, de su importancia, pero sí a través de terceros buscar que esa disuasión que ha hecho Irán pues permita aflojar un poco. Además, que vamos a recordar, esta destrucción de esta base de espionaje del Mossad ha sido tan solo una de las 4, así de hecho lo han informado pues los funcionarios, que en los últimos 100 días han sido destruidas tanto por las fuerzas del eje de la resistencia como por Irán en la región de este elemento como lo es el Mossad. Definitivamente, hoy hemos tenido una clase de geopolítica, lamentablemente el tiempo ya se nos agotó, pero seguro los volveré a tener a ambos acá para seguir revisando el panorama y lo que acontezca de aquí en más. Mil gracias, Martín, mil gracias, José Antonio, hasta una próxima oportunidad. A ti. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, William, hasta luego. Hacia el panorama de la voz de nuestros expertos en la materia. Nosotros mañana vamos de alguna manera a continuar en la línea de este análisis, porque estaremos detrás de la postura de la República Islámica de Irán desde el foro de Davos. Desde allí ha sido muy claro el canciller: la República Islámica no permitirá que nadie juegue con la seguridad nacional de Irán. Así las cosas. Buena jornada como siempre y les esperamos con mucho más mañana por Hispan TV.